¿Estás preparado para surcar los mares, para subir a bordo de La Flecha, tu barco pirata donde tú y tus compañeros de juego tendréis que vivir las típicas aventuras pirata, tendréis que conseguir llegar a buen puerto sobreviviendo a los ataques de los piratas enemigos? Un juego cooperativo de 1 a 4 jugadores que tiene campaña activa en GameFound. Os dejamos tanto en la descripción como el primer comentario el enlace a dicha campaña por si os interesa lo que veis. Y hoy toca presentaros este Legends of the Seas. Legends of the Sea es un juego cooperativo de 1 a 4 jugadores que utiliza una aplicación para manejar tanto a los enemigos como a los eventos que puedan suceder durante nuestra travesía a lo largo de los mares. Así que lo primero que vamos a hacer es ver cómo se prepara la partida siguiendo las instrucciones de la aplicación. Lo primero es arrancar la aplicación y pulsar el botón de una nueva partida. Aquí nos sale una pantalla donde podríamos elegir pues qué escenario vamos a jugar y demás. Y una pequeña descripción temática. Simplemente aceptamos pulsando arriba a la derecha. En esta pantalla, pues cada jugador tendrá que elegir un personaje. Importante, si jugamos en solitario, tenemos que elegir 2 personajes mínimo. Así que vamos a elegir nuestros 2 personajes. Ahora, ¿vale? La aplicación tiene voces y doblajes. Aquí nos sale el texto narrativo y va a haber distintos personajes que no son personajes jugadores que nos van a ir, bueno, pues dando instrucciones a lo largo de la partida y de la preparación, ¿vale? Aquí, como veis, pues sale Eli y nos va a ir dando instrucciones temáticas de qué es lo que está pasando. Y ahora, pues vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para la preparación de la partida, ¿vale? Ahí nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Pues nos vamos a nuestro tablero y colocamos nuestro barco pirata. Aceptamos. Nos sale pues otro texto de ambientación que nos está diciendo Eli y la nueva instrucción. Y colocamos el barco enemigo de color naranja, que es lo que nos habían indicado. Aceptamos. Ahora sale otro de los personajes que también nos va a dar pues algunas instrucciones, no solo temáticamente, sino qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que poner un token de daño en determinada parte del barco, así que sacamos el token de daño de la bolsa, ¿vale? Sin saber qué es lo que nos va a salir y lo colocamos pues en la zona que nos ha indicado. Aceptamos y el personaje, bueno, pues continúa contándonos algo más de ambientación y vendrá pues la nueva instrucción de qué es lo que tenemos que hacer. En este caso hay que robar 2 tokens de daño, así que los cogemos de la bolsa al azar y los colocamos en la zona que nos ha indicado. Aceptamos y bueno, pues esto sigue dándonos, ¿no?, instrucciones para que sigamos haciendo el setup. En este caso pues hay que poner otro token de daño, pues repetimos la operación, lo cogemos de la bolsa y lo colocamos en la zona que corresponde. Aceptamos. Y bueno, pues la siguiente es porque nos falta un poquito de potencia de fuego, así que vamos a tener que colocar los cañones. Que aquí, como veis, nos lo indica en qué zonas hay que ponerlos, así que vamos al tablero y colocamos nuestros 2 cañones. Aceptamos y ahora nos va a decir, bueno, pues cómo está la climatología. En este caso, pues nos va a indicar que tenemos que poner en juego la carta de la niebla. Así que la colocamos en el espacio disponible para colocar esa carta. Aceptamos. Y ahora nos da a elegir qué configuración de las velas queremos, si las velas recogidas o las velas desplegadas. Y eso nos va a permitir pues hacer algunas cosas u otras. Así que como tenemos enemigos, pues vamos a elegir las desplegadas porque nos permite, bueno, pues intentar dañar a los enemigos o incluso esquivar o dejarlos atrás. Aceptamos. Y listo, ya tenemos la partida preparada. Vamos a dar un vistazo al tablero en general para que veáis, pues bueno, un poco qué es lo que tenemos aquí enfrente. Por aquí tenemos la zona de los mazos de cartas, que tenemos el mazo de tesoro aquí abajo, junto con la pila de descartes del mazo de tesoro, mazo de construcción y pila de descartes del mazo de construcción. Aquí se pone la carta de ambientación de meteorología, ¿vale? Puede ser que haya, como en este caso que está aquí puesta, la de la niebla, o puede ser que el mar esté calmado o que haya una tormenta, y eso, bueno, pues va a tener aquí distintos efectos que a lo largo de esa ronda nos van a ir afectando. Tenemos aquí nuestro barco que, como veis, está dividido en zonas. Esto es una zona, esto es otra, ¿vale? Son distintas zonas del barco.
importante, ¿vale? Las zonas principales son el puente, que es donde navegamos, ¿vale? O la bodega. Si recibimos 3 daños en el puente o 3 daños en la bodega, perdemos la partida porque el barco, digamos que, bueno, pues queda inservible y se pierde. El daño se representa con este tipo de tokens, ¿vale? Esto es fuego, esto es que algo se ha roto y esto que tenemos una vía de agua y nos está entrando agua. Entonces, si tenemos 3 tokens iguales o de cualquier tipo, diferentes, aquí o en el puente, perdemos la partida. Luego, estos espacios que veis aquí, ¿vale? Es porque podemos construir cosas. Básicamente podemos construir o una mejora de cañón o colocar una runa de protección. Luego veremos cómo se hace esto de las reparaciones. Pero básicamente, por ejemplo, la carta que está ahí es la de mejora de cañón. Pues si yo consigo mejorar este cañón, pues planto aquí, ¿vale? La mejora de mi cañón. Obviamente, pues eso te dará algún tipo de ventaja, ¿vale? En este caso creo que lanzas un dado más, ahora lo veremos, pero lanzarías un dado más de ataque. Y luego aquí en el mar, ¿vale? Por fuera, ¿veis? ¿Vale? Aquí hay barriles, entonces eso significa que cuando caigan barriles, porque hemos hundido un barco principalmente, pues en esa zona, si suelta 3 barriles, ¿vale? Pues se ponen aquí para saber que estar en el mar. Los barriles hay que intentar cogerlos lo antes posible, ahora veremos cómo se hace porque el barco puede ir avanzando y esto, pues evidentemente lo podemos ir dejando atrás y puede ser que no lo cojamos si tardamos un poco porque lo hemos dejado atrás. Y luego tenemos aquí, por ejemplo, 2 ejemplos de barcos de piratas enemigos, en este caso de goblins, que son más pequeñitos, hay barcos más grandes, y hay uno que creo que es como un barco fantasma, o incluso podemos tener en los tentáculos del kraken, que como veis tiene aquí unos tokens de goblins. Esto representa el daño que aguantan estos barcos, es decir, si yo quiero hundir el barco naranja, tengo que hacerle 2 de daño para hundirlo. Bueno, cada jugador tiene que elegir un personaje, así que vamos a dar un vistazo a las tarjetas de los personajes. ¿Vale? Aquí tenemos la tarjeta de Cali. Este color de aquí representa para qué es bueno, ¿vale? En este caso es el verde con el timón, que es para la navegación. Aquí tenemos las estadísticas principales del personaje. Navegación, tiras un dado más, ya tienes un punto de navegación. En este caso, mueve 3. Para el ataque o el disparo lanza un dado rojo. Para la reparación lanza un dado azul. Y aquí tenemos la acción de ayuda, que luego contaremos cómo va, pero básicamente si haces esto que es ayudar, pues va a dar o más 1 de disparo o más 1 de reparación de agua, ¿vale? Cerrar una vía de agua. Y por último tenemos aquí un espacio para llevar un barril con nosotros. Además de la tarjeta, pues tenemos que tener nuestro token de ayuda y por supuesto tenemos que tener nuestra miniatura, que como veis además tenemos hasta el nombre del personaje. Vamos con el turno de los personajes, ¿vale? De los marineros, donde podemos hacer acciones. Podemos movernos, hacer una acción que será o bien navegación, o bien atacar, disparar con los cañones, bien reparación y la acción de ayudar, ¿vale? Una vez que hemos hecho esta acción, se lo tenemos que indicar en la aplicación. Ahora lo iremos viendo según vamos haciéndolo. Movernos, pues nos podemos mover a zonas adyacentes, ¿vale? Es decir, desde aquí yo puedo subir aquí, ¿vale? Pero no puedo subir directamente al puente porque no hay escaleras, ¿vale? Tengo que subir aquí y luego aquí, ¿vale? Esos serían 2 puntos de movimiento. Como nuevo 3 podría ser, por ejemplo, 1, 2 y 3, ¿vale? Recordar que el movimiento viene en la tarjeta del personaje. La tenemos aquí, ¿vale? Se mueve 3, pues puedes mover 3. Si se mueve 4, puedes mover 4. Y los puntos de movimiento los tienes para todo tu turno, es decir, puedo, por ejemplo, moverme 2, disparar este cañón y luego me muevo aquí, ¿vale? Y gasto mis 3 puntos de movimiento, ¿vale? Los podéis distribuir un poquito como queráis. Una vez que hayan acabado todos los personajes de actuar, hay que indicarlo en la aplicación. Vamos con la acción de disparo. Si yo tengo a mi personaje en un espacio en el que hay al menos un cañón, pues puedo hacer la acción de disparo. Igual tendríamos que venir a la tarjeta de nuestro personaje a ver cuántos dados lanzamos, ¿no? Pues en este caso lanzaríamos un dado, el de color rojo. Tened en cuenta que esto hay que tirar el dado y aplicar todas las bonificaciones que tengamos. Si tenemos una carta de tesoro que nos permite relanzar el dado, pues relanzamos el dado. O que nos añade un dado al disparo, pues al disparo. O, por ejemplo, como veis, como hay niebla, tendríamos -1 impacto cada vez que ataquemos, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta, digamos, las condiciones meteorológicas. Si tenemos cartas de tesoro, vamos a coger, por ejemplo, una al azar. ¿Ves? Por ejemplo, esta pues dice que podemos relanzar, que cualquiera puede relanzar un dado durante su turno. Estas cartas podemos tener todas las que queramos según las vayamos consiguiendo, pero son de un solo uso. Si yo uso esto, la tengo que descartar y la colocaría en la pila de descartes.
¿vale? Entonces, bueno, una vez que hemos sumado dados o restado dados a lo que queramos hacer, lanzamos el dado. ¿Qué resultados podemos obtener? Podemos obtener este, que es un impacto, ¿vale? Este son 2, ¿vale? Y aquí hay uno de 3. O nos puede salir que cojamos una carta de tesoro. Una vez que hemos lanzado el dado, cogemos y, bueno, pues mira, nos ha salido 3, nos vamos a la aplicación e indicamos la cantidad de daño que hacemos a barco que estamos atacando. Vamos a la aplicación y pulsamos en el icono de abajo a la derecha, sé que es un timón y un rayo. Aquí nos salen las distintas acciones que podemos hacer. Elegimos la de disparo, que es la del botón rojo. Y aquí nos salen pues los barcos enemigos a los que podemos atacar. Infligimos el daño máximo que puede recibir en este caso el barco, aceptamos y al volver, bueno, pues aquí nos da un pequeño texto narrativo y nos da la instrucción de que retiremos el barco del tablero, puesto que lo hemos eliminado. Hacemos eso y aceptamos. Y aquí nos indica que, bueno, aparecen unos barriles, supongo que ha sido porque hemos destruido el barco. Colocamos los barriles como nos indica y aceptamos. Vamos con la acción de reparar. Tenemos que estar en un espacio del barco donde haya algún tipo de daño. Por ejemplo, aquí hay un daño de fuego. Venga, pues nos quedamos ahí y queremos reparar. Igual, vamos a la tarjeta de nuestro personaje y miramos a ver qué dados lanza. En este caso sería uno azul, ¿vale? Ahora otros personajes que lancen o que tengan bonus diferentes para esta acción. Lo mismo si queremos usar cartas de tesoro, las usamos, pendientes de las condiciones que nos puedan poner. En este caso, por ejemplo, nos permite relanzar el dado. ¿Vale? Relanzamos el dado. ¿Qué podemos obtener? Bueno, pues podemos obtener que robemos carta de tesoro, podemos obtener que cerramos una vía de agua, podemos obtener que cerramos 2 vías de agua, podemos reparar algo que sea roto físicamente, ¿vale? Podemos apagar el fuego que haya o podemos arreglar una vía de agua y apagar un fuego. Entonces tú lanzas, mira, ha habido suerte, me sale la de fuego que es justo lo que hay, así que voy a poder retirar este token de daño. Esto hay que indicarlo también en la aplicación. Una vez que hemos lanzado el dado, ¿vale? Pues si vemos que vamos a quitar un daño de esta zona, vamos a la aplicación y se lo indicamos. Pulsamos en el botón de abajo a la derecha y de los botones de acción pues elegimos el azul, que es el de reparar. Y aquí pues elegimos cuántos tokens vamos a quitar en función de nuestra tirada de la zona correspondiente en la que estábamos. Y una vez hecho, aceptamos. ¿Vale? Ahora nos va a salir un pequeño texto narrativo que nos va a leer Holdor y nos dice pues que quitemos ese token de la zona, y así es como la aplicación lleva el recuento del daño que tiene o no el barco. Vamos con la acción de navegar, ¿vale? De maniobrar. Eso solo lo puede hacer un personaje, un marinero, durante el turno, ¿vale? No puede maniobrar uno y luego maniobrar otro. En este caso, como tenemos a Gali, que además es el experto en navegación, pues imaginaros que es el turno de Gali, hacemos 1, 2, todavía nos sobra otro punto de movimiento por si nos queremos mover luego. Estamos en el puente y podemos intentar navegar. Así que nos venimos aquí y nos pone un dado verde más una de navegación. Pues lanzamos el dado y en este caso pues nos ha salido coger carta de tesoro. El resultado sería 1 de navegación porque nuestro personaje ya nos lo da por defecto, más robar una carta de tesoro. Otros resultados, pues 3 de navegación, 2 de navegación o 1 de navegación. Igual, una vez que hemos hecho la tirada, vamos a la aplicación y se lo indicamos y nos dirá qué es lo que pasa, porque en función de si tenemos las velas desplegadas o no, pues nos puede dar opciones diferentes. Una vez más, pulsamos en el botón de abajo a la derecha. Ahora elegimos el botón verde, que es el de maniobras. Y aquí pues metemos cuántos éxitos hemos tenido. En este caso ha sido 1. Pulsamos 1, aceptamos y ahora nos da, en función de cómo tengamos las velas, pues nos da 2 opciones, una que es dañar a los enemigos y otra pues esquivar daño. Vamos a elegir la de esquivar daño, aceptamos y bueno, pues aquí el Aran nos cuenta un poquito qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos haciendo y nos indica que bueno, luego recibiremos menos daño cuando los enemigos nos ataquen. Así que pulsamos en aceptar y continuamos. Otra de las cosas que podemos hacer es coger y colocar barriles. Esto es gratuito, ¿vale? No es una acción que perdamos ni nada, simplemente si podemos hacerlo y queremos, lo hacemos, ¿vale? Vamos a imaginar que tenemos 3 barriles, por ejemplo, aquí a la deriva y que Gali está aquí, ¿vale? Entonces podemos coger los barriles que están en este lado de el borde del barco, ¿vale? Si yo estuviera aquí, pues no podría coger estos barriles, solo podría coger los que estuvieran por aquí, ¿vale? Es bastante fácil e intuitivo. Lo que decimos, esto es gratuito, así que podemos coger barriles mientras podamos. Como veis, en el tablero, pues aquí hay espacios para barriles, ¿vale? En cada espacio de barril podemos colocar un barril.
como yo estoy en esta zona, pues podría poner un barril aquí y otro aquí. Bueno, pues cojo uno que está a la deriva, lo coloco, cojo otro y lo coloco. Y podría coger un tercero. ¿Por qué? Porque en la hoja de nuestro personaje, la vamos a poner por aquí un momento, como veis tenemos un espacio para un barril y ese barril lo llevaría conmigo. Otra de las cosas que podemos hacer durante nuestro turno, que no cuenta como acción, es usar los barriles, ¿vale? Los barriles los podemos usar, como hemos dicho, para construir. Evidentemente tengo que tener la cantidad de barriles necesarios, ¿vale? Por ejemplo, esta carta que tenemos aquí, ¿vale? Siempre vas a poder hacer la que está en la primera posición de la pila de descartes, ¿vale? Pues esto nos permite mejorar nuestro cañón, pero hay que pagar, ¿vale? Hay que tener 3 barriles para poder hacerlo. Una vez que lo tengamos, pues ese cañón está mejorado y lanzará un dado más. Así que tenemos que pagar esta cantidad de barriles. Como yo estoy aquí, podría gastar el barril de la hoja de mi personaje, que es 1, más los 2 barriles que tengo en esta parte de la cubierta del barco, ¿vale? Ya he gastado los 3, por lo tanto, automáticamente ya puedo poner nuestra mejora, ¿vale? Podemos poner aquí la mejora y ahora nos vamos a la aplicación y se lo indicamos para que todos los marineros estén al corriente de las mejoras que hemos hecho en el barco. Otra de las cosas que podemos hacer o donde podemos colocar los barriles es en la bodega, ¿vale? Como veis aquí viene indicado el número de jugadores, 2 jugadores, 3 jugadores, 4 jugadores. Es decir, para 3 jugadores tengo que rellenar estos 3, ¿vale? Para conseguir ese bonus, que es en este caso robar una carta de tesoro. Si somos 3 jugadores tendría que rellenar 3 barriles y si somos 4 jugadores tendría que rellenarlo todo. Si hacemos esto, por ejemplo, somos 2 jugadores y nos las apañamos para llegar a tener los 3 barriles, pues automáticamente cada jugador se va a robar una carta de tesoro, ¿vale? Las cartas de tesoro, pues como hemos visto, pues te pueden permitir relanzar dados o algún otro tipo de ventaja, ¿vale? Normalmente te permiten o tirar más dados, relanzar dados o mejorar incluso alguna de las características de tu personaje. Vamos con la acción de ayudar a un compañero, ¿vale? Recordar que en la tarjeta de nuestro personaje, ¿vale? Cada uno tendrá, pues, unas bonificaciones y demás para cuando ayuda a alguien. Para ayudar tenemos que coger nuestro token de ayuda y lo tenemos que dejar en el espacio en el que estamos o en un espacio en el que hayamos atravesado a lo largo de nuestro turno, ¿vale? Imaginemos que yo estoy aquí y hago 1, 2 y 3, pues yo puedo dejar el token de ayuda aquí, ¿vale? De tal manera que cuando un compañero esté en esta casilla, en este espacio, pues puede recibir mi ayuda. ¿Cómo recibo la ayuda? Bueno, pues declaro que voy a recibir la ayuda, retiro, ¿vale? Cojo el token de ayuda del tablero y antes de lanzar los dados, ¿vale? Pues aplico estas bonificaciones. Por ejemplo, si voy a atacar, pues tendría +1 de disparo. Tiraría el dado, le sumaría 1 y ese sería el resultado de la ayuda de Gali a Enki. Una vez todos los jugadores ya hemos realizado nuestras acciones y demás, pues tenemos que ir a la aplicación y pulsar en el botón de abajo a la derecha. En la pantalla de botones tenemos que pulsar en el reloj de arena para indicar que ya hemos acabado la fase de jugadores y a continuación, bueno, pues viene otro texto narrativo que en este caso nos lo va a contar el Ara. Pulsamos OK y entramos en la nueva fase, digamos fase de enemigos, donde nos van a ir, bueno, pues contando qué es lo que nos va a ir pasando. Aquí tenemos pues otro texto narrativo con su correspondiente voz y nos dice que coloquemos un barco enemigo. Así que vamos al tablero, lo colocamos y aceptamos. Continúa y tenemos que colocar otro barco ahí en la zona de atrás que nos está persiguiendo, así que procedemos a hacerlo y aceptamos. Y ahora viene el ataque de los enemigos. Bueno, aquí pues nos van a explicar un poquito qué es lo que está pasando, ¿no? Nos están disparando y demás, y vamos a sufrir daño, ¿vale? Ahí elige la zona y nos dice pues cuántos tokens de daño tenemos que poner en esa zona. Cuando lo hayamos hecho, pulsamos aceptar y ahora elige otra zona en la que también nos están causando daños. Así que lo mismo, nos va a indicar cuánta cantidad hay que poner, la ponemos en la zona indicada y aceptamos, ¿vale? Y continuamos, ¿vale? Mientras nos vaya diciendo lo que tenemos que ir haciendo. En este caso, pues creo que también va a ser un poquito más de daño, pues vamos a la zona que nos indica, lo colocamos y aceptamos. Y una vez más tenemos que elegir la configuración de las velas, ¿vale? Podemos coger la de las velas recogidas o desplegadas. Mira, como seguimos teniendo un montón de enemigos, pues la dejamos como están y aceptamos. Y ahora ya, pues empezaría una nueva fase de jugadores. Bueno, con esto ya estás preparado para surcar los mares, así que suscríbete y no te pierdas este vídeo de aquí.
Los discípulos tramitáis en la mesa.